Los epitelios de revestimiento se encargan de tapizar distintas superficies del organismo. Además, estos epitelios de revestimiento se apoyan sobre tejido conectivo y están separados de él por una lámina basal. Hola estudiante, muchas gracias por venir. En este video vamos a repasar las características principales de los epitelios de revestimiento. Además, cómo se clasifican. También cuáles son las funciones en distintas superficies. Y por supuesto, cómo se mantienen unidas entre sí distintas células epiteliales. Empecemos. La primera característica de la que vamos a hablar de las células epiteliales es que presentan polaridad. Esto básicamente significa que tienen una cara basal y una cara apical. La cara basal de las células epiteliales se apoyan sobre el tejido conectivo y la cara apical es la que está hacia la luz. Por ejemplo, si tenemos un tubo y el epitelio de revestimiento está cubriendo ese tubo, entonces la luz es lo que está en el centro. Ahora, además son avasculares los epitelios de revestimiento. Esto significa que no tienen vasos sanguíneos propios. Y entonces, ¿cómo se nutren? Se nutren a través de la difusión de nutrientes que vienen de capilares que están en el tejido conectivo, el mismo tejido conectivo que protegen. Ahora, ¿cómo se clasifican? Se clasifican según la forma y el número de capas. Según la forma pueden ser células cilíndricas, cúbicas, planas. Observa que la célula cilíndrica, el núcleo está más desplazado hacia la zona basal. Esto es porque el núcleo y las organelas se encuentran en la zona basal, mientras que en la cara más apical de la célula se encuentran vesículas de secreción. O sea que las células cilíndricas están presentes más que nada cuando hay una secreción. Cuando el epitelio, una de las funciones del epitelio es la secreción. Ahora, eso con respecto a las formas. Con respecto al número de capas, cuando hay una sola capa, decimos que es un epitelio simple. Y ahí le agregamos la forma: epitelio plano simple, epitelio cúbico simple, epitelio cilíndrico simple. Y cuando son dos o más capas, son epitelios estratificados. Ahora, observemos a los epitelios planos. El epitelio plano simple es delgado. ¿Y para qué nos puede servir? Es para el transporte de sustancias a través de él. Es fácilmente atravesable. Todo lo contrario con un epitelio plano estratificado, que tiene muchas capas, como ves en la imagen, y sirve más que nada para protección. Ahora, además tenemos otro tipo de epitelio plano estratificado queratinizado, que lo encontramos en la piel, y también tenemos el epitelio polimorfo, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que lo encontramos en el aparato respiratorio. Ahora, vamos a hablar un poco del epitelio polimorfo. El epitelio polimorfo se encuentra en la vejiga y hay dos presentaciones. Tenés células cúbicas, células cilíndricas, es una presentación, y en la otra células planas. Las células se adelgazaron. ¿Y esto por qué ocurre? Vamos al caso de, por ejemplo, un gato. Esto es muy común en los gatos machos que tienen obstrucciones urinarias. Y entonces, ¿qué ocurre? El gato no puede orinar y la orina se sigue produciendo, los riñones siguen trabajando. Y entonces la orina se acumula en la vejiga y la vejiga va a ir aumentando de tamaño. Al principio, en condiciones normales, es el epitelio del que hablamos recién. Es polimorfo, pero tiene células cúbicas y cilíndricas. Pero cuando va aumentando de tamaño, la vejiga se va distendiendo, se va aumentando de tamaño y la pared de la vejiga es cada vez más fina y el epitelio se hace más plano, se va achatando. Llegado un momento en el que acá hay que tener mucho cuidado. Si en la consulta clínica te dicen: uy, mi gato está tratando de orinar y no puede orinar hace 2 días, eso te dicen, no puede orinar hace 3 días que no puede orinar y el gato está lleno de dolor, pobre. Y bueno, y entonces lo que tenés que hacer es apenas rozar la zona de la vejiga, porque si vos apretás,
para tocar la vejiga la puedes romper de tan fina que es la pared. Acá hay que tener mucho cuidado al tocar la vejiga cuando hay una obstrucción urinaria. Este es el epitelio polimorfo y esa es la función de por qué tiene que ser así. Imagínate que sea de una... Bueno, no nos desviemos. El tema es que la vejiga tiene un epitelio polimorfo. Pero bueno, lo más importante es ¿para qué nos sirven los epitelios de revestimiento? Bueno, como dijimos al principio, es para tapizar superficies. Pero bueno, vamos a ir un poquito más en profundidad. La función está muy relacionada con la forma, si es cúbica, si es plana, con la cantidad de capas que tienen, si es simple, si es estratificado. Así que vamos a repasar distintos epitelios, ya sea la de la piel, el esófago, el estómago, la tráquea, los bronquiolos y los alveolos. Ahora, empecemos con la piel. Acá tenemos que acordarnos de 3, 4, 5. Hay 3 capas principalmente en la piel: la hipodermis, la dermis y la epidermis. En la epidermis nos vamos a encontrar con lo que nos interesa es el epitelio plano estratificado queratinizado que está presente en la epidermis. Ahora, este epitelio tiene 4 células. Estas 4 células son los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. Ahora, los queratinocitos están en 5 estratos. Son la misma tipo celular los queratinocitos, solamente que pasan por distintos estadios de diferenciación. Entonces tenemos queratinocitos del estrato basal, queratinocitos del estrato espinoso, queratinocitos del estrato granuloso, del estrato lúcido y del estrato córneo. En el estrato basal es donde se van multiplicando y luego algunos queratinocitos del estrato basal van a pasar al estrato espinoso y luego de ahí van a pasar el estrato granuloso, al estrato lúcido y al estrato córneo. Y en el estrato córneo se mueren y se forman escamas, las escamas de queratina. Después, el otro tipo de celular son los melanocitos, muy importantes, las cuales se encuentran a nivel del estrato basal. Tienen muchas prolongaciones y lo más importante es que tienen melanina. Esta melanina protege el ADN de las células contra los rayos solares, para evitar la aparición de neoplasias, comúnmente llamadas tumores. Vamos a un ejemplo en este caso de la importancia de los melanocitos. Por ejemplo, en los gatos despigmentados, en los gatos blancos, por ejemplo, se producen el carcinoma de células escamosas en la zona de la nariz que está despigmentada, ahí se producen y es un tumor, es una neoplasia que produce úlceras, se va comiendo el tejido. Bueno, actualmente tiene un buen tratamiento, tiene. Y bueno, avanzan bien, pero hace 3 décadas atrás andaba muy mal el carcinoma de células escamosas, que vamos a hablar en otro video. Pero bueno, el tema es que previene contra las neoplasias, la presencia de melanocitos. El otro tipo de celular es las células de Langerhans, las cuales vienen de la médula ósea y tienen una función inmunitaria. Después las células de Merkel, que están conectadas con unas fibras aferentes, fibras nerviosas, o sea que están relacionadas con lo que es el tacto, el sentido del tacto. Ahora, continuemos con el esófago. En el esófago tenemos que tener en cuenta que ahí se produce el pasaje de alimento. En la boca tenemos la masticación, en el estómago la digestión, pero bueno, en el esófago simplemente ocurre el pasaje desde la boca hasta el estómago. Y entonces, ¿para qué necesitamos acá? Un epitelio plano estratificado. Es más que nada para proteger la pared del esófago. Y luego, al nivel del estómago, cambia. Lo primero que vemos en el estómago son los pliegues. Y si nos acercamos un poco más, vamos a ver el epitelio. En el epitelio, que es cilíndrico simple. ¿Por qué? Porque secreta
secretan, estas células tienen que secretar. ¿Y qué van a secretar? Entre ellas, entre varias cosas, por ejemplo el ácido clorhídrico, acidez, para producir una acidez, empezar la digestión, y también moco, para proteger la pared, para proteger la mucosa gástrica. Ahora, continuemos con la tráquea. La tráquea tenemos que consiste en una pared con 4 capas, que es la mucosa, la submucosa, el cartílago y la adventicia. Y en la mucosa lo que nos interesa es su epitelio, el epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Ahora, las células caliciformes que nos van a secretar moco. Este moco es para proteger la pared del epitelio, para proteger el epitelio, para proteger la pared de la tráquea. Después las cilias lo que hacen es un movimiento ciliar, y esto es para desplazar las partículas no deseables hasta la faringe, y de ahí, o una de dos, se deglute o se expectora. Y bueno, y después las otras células son las células basales y las células granulosas, las cuales contienen vesículas que contienen catecolaminas, que se liberan hacia los vasos sanguíneos cuando hay un problema de hipoxia, cuando se queda con un problema de hipoxia. Y después tenemos las células en cepillo, que son células escasas, hay muy pocas, y son las que tienen microvellosidades. Ahora, los bronquiolos. Tenemos dos tipos. Vamos a hablar de los bronquiolos propiamente dichos y los bronquiolos terminales. En los bronquiolos propiamente dichos, ya el epitelio va a ser cilíndrico simple, ya no es pseudoestratificado como antes, es simple, es ciliado, y ya no tenemos células caliciformes, y aparecen las células de Clara, las cuales tienen secretan una sustancia similar al surfactante. Ahora, después en los bronquiolos terminales vamos a hacer un epitelio cúbico simple. Va a haber cilias, pero a medida que los bronquiolos terminales se van ramificando, la cantidad de cilias va a ir disminuyendo y va a ir aumentando la cantidad de células de Clara. Por último, tenemos los alvéolos. Los alvéolos ya es un epitelio plano, simple, y consiste en dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Y por supuesto el epitelio plano simple, como dijimos al principio del video, sirve para permitir el pasaje de sustancias. En este caso se produce la hematosis, que es el pasaje de oxígeno y de dióxido de carbono. Acá te dejo un enlace para el video de hematosis. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a continuar con lo más importante. ¿Cómo se unen las células epiteliales entre sí? ¿Y qué hay en la cara basal? ¿Qué hay en la cara apical? Las células epiteliales entre sí se unen a través de la unión oclusiva, del cinturón adhesivo, del desmosoma y de la unión comunicante. La unión oclusiva consiste en hileras de ocludinas. Tenemos hileras de ocludinas en una célula, hileras de ocludinas en otra célula, y ambas hileras se unen, simulando una costura. Después, el cinturón adhesivo consiste en caderinas y en un haz circunferencial de filamentos de actina. Circunferencial, y es por eso que se llama cinturón adhesivo. Los desmosomas son uniones puntiformes, parecidos a remaches. Existen placas discoidales también interviniendo en estos desmosomas. Y después las uniones comunicantes. Consiste en canales. Un canal en una célula, un canal en otra célula, y conectan los citoplasmas de células vecinas. Y cada canal está formada por conexones. Este conexón está formada por 6 conexinas. Las 6 conexinas están normalmente abiertas y se cierran solamente cuando aumenta el calcio intracelular.
Ahora hablemos de la lámina basal. En la lámina basal encontramos con colágeno 3, colágeno 4 y colágeno 7. El colágeno 4 está relacionado con la membrana, con la cara basal de las células a través de integrinas y lamininas. Después el colágeno 7 parte del colágeno 4 y se dirige hasta las placas de anclaje. Ahora, esta unión de las células epiteliales con la lámina basal muchas veces está reforzada por un hemidesmosoma. Y el hemidesmosoma participan las integrinas unidas a filamentos intermedios a través de una placa discoidal. Ahora vayamos a la cara apical de la célula, en la que nos encontramos con microvellosidades y cilios. Las microvellosidades consisten en prolongaciones de citoplasma para aumentar la superficie celular y de esta manera aumentar la absorción de agua y solutos. En el eje de esta prolongación del citoplasma tenemos filamentos de actina y también muchas proteínas para darle estabilidad. Ahora, hablemos de lo más importante, del cilio. El movimiento ciliar es sincrónico y ocurre para desplazar partículas en un sentido, en una dirección. Ahora, en el eje del cilio nos encontramos con el axonema y el cuerpo basal. En la raíz del cilio está el cuerpo basal. El axonema consiste en 9 dobletes de microtúbulos. También hay proteínas ligadoras y proteínas motoras como la dineína. Y el cuerpo basal consiste en 9 tripletes de microtúbulos. Y ahora, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos explica cómo ocurre el movimiento ciliar. Tenemos los 9 tripletes del cuerpo basal firmes. Después tenemos los dobletes. Tenemos el axonema, un doblete, yo soy un microtúbulo de un doblete, acá tengo otro microtúbulo, y con la dineína la empujo, la desplazo. Pero como yo estoy anclado, yo estoy firme a un cuerpo basal, a los microtúbulos del cuerpo basal, no me puedo desplazar. El microtúbulo de al lado, mi pareja del doblete, no puede tampoco desplazarse. Pero yo lo estoy empujando hacia aquella dirección. Entonces los dos nos curvamos. Nos curvamos y así es como se produce el movimiento ciliar. A través de una proteína motora, la dineína, que desplaza a su pareja en el doblete y bueno, y no queda otra que doblarse debido a que están firmes debido a los microtúbulos del cuerpo basal. Eso es todo, no era tan difícil. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.